el cuento La noche de los conferencistas. Es una historia, ¿verdad?, que nos introduce a un diálogo, ¿verdad?, Eh, llamado diálogo metafísico, en donde se encuentra, ¿verdad?, lo que es un debate entre el alma, la vida, la religión y la muerte, eh, donde se relata, ¿verdad?, que el personaje se quita la vida, ¿verdad? Entonces, eh, ¿con qué discurso simpatizo? Creo que simpatizo con el discurso de la vida porque prácticamente la vida es el regalo más valioso que nosotros tenemos. Es algo que no tiene valor, ¿verdad? A pesar de las dificultades y los dolores que vivimos a diario, creo que es muy importante, ¿verdad?, valorar eso porque en la vida es el único escenario donde yo puedo sentir, donde puedo reír, donde puedo conectar con otras personas. Y creo que es muy natural, ¿verdad?, el deseo de nosotros como personas aferrarnos eh, a este mundo, ¿verdad? Y vivir experiencias reales. Creo que vale mucho más la pena que el quererse quitar la vida. Eh, ¿Qué dudas y inquietudes generó esto en mí? Creo que la primera inquietud, ¿verdad?, es nuestra fragilidad ante las palabras. Creo que muchas veces somos muy frágiles ante las palabras que nos dicen. Eh, el miedo al final. Creo que muchas veces nos ponemos a pensar en qué vamos a terminar. Y el otro papel de la religión. Creo que la religión eh, juega un papel importante, pero a veces no, la fe no llena el vacío que nosotros tenemos muchas veces. No, el día de hoy vamos a hablar acerca del cuento de la noche de los conferencistas. Este cuento nos habla de Francisco, que recibe una invitación para ser parte de una conferencia en la cual estará presente ante 4 entidades. Estas 4 entidades son el alma, la religión, la vida y la muerte. Cada una de ellas nos muestra un discurso. El alma nos habla acerca de sus inquietudes y sus dudas que tiene acerca de la separación del cuerpo y el alma. La religión nos habla desde un punto de vista en el cual ella puede darnos respuestas acerca de estas preguntas del alma. Y la vida se nos presenta como el ser supremo, el que todo el mundo ama y el que todo el mundo quiere conservar. Sin embargo, contrario a la vida, la muerte se nos presenta como la entidad que todo el mundo odia. Se nos presenta como alguien que, a pesar de ser algo fijo, es muy odiado. Nos da también una opinión acerca de la vida. La vida no es tan feliz como uno quisiera que fuera. Y cómo el sufrimiento es parte de la vida y aún así es muy amada. Este cuento nos lleva a dar con dos preguntas, y es con cuál de estos discursos uno se identifica. En mi caso me identifico más con el discurso del alma, porque el alma nos muestra un discurso lleno de inquietudes, de dudas, de no saber qué es lo que está pasando, de querer enterarse de su inmortalidad y demás, lo cual me lleva a compartirlo o a identificarlo con la vida del ser humano, porque el ser humano casi siempre se pregunta qué pasa con su vida, con su existencia, tiene dudas y demás. Ahora bien, este cuento me lleva a la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles preguntas nos podemos hacer después de leer este cuento? Y mi pregunta viene más acerca del discurso de la muerte. La muerte nos hace también una pregunta: ¿por qué, si la vida está llena de sufrimiento, es tan amada? Y eso me hace darme cuenta de que, a pesar de todos los sufrimientos, de las limitaciones, aún así hay personas que quieren encontrar de alguna forma la inmortalidad, o que la muerte ya no sea parte del ciclo de la vida. Hola, un gusto. El cuento que he estado analizando es La noche de los conferencistas de Donald Álvarez, y he simpatizado mucho con el discurso de la muerte, porque nos habla con total honestidad sin ocultar las cosas, a diferencia de la vida, que se muestra como algo perfecto sin reconocer sus crueldades. La muerte nos muestra las contradicciones de vivir, el sufrimiento y las falsas esperanzas y el miedo a lo que no conocemos. Además, nos explica que no es un castigo, sino es el retorno al estado en el que ya estuvimos antes de nacer. Y coincide con lo que se siente el protagonista al final, que a veces es la única salida digna al dolor. Hay algunas inquietudes que me han dejado pensativo. ¿Por qué la vida
vale más solo por existir? ¿Nos aferramos a ella por miedo a morir? ¿Podemos decidir libremente sobre nosotros mismos? ¿O es la felicidad real? Y por último, ¿por qué tenemos tanto la muerte si es tan natural como nacer? Muchas gracias. Muy buenas a todos, pues yo le vengo a hablar sobre un poco de la noche de los conferencistas de Don Nadine Álvarez. Relata la experiencia de un hombre que recibe una extraña invitación a la muerte para asistir a un foro filosófico en un cementerio. En la reunión participan 4 personajes simbólicos: la muerte, la vida, el alma y la religión, quienes exponen sus ideas sobre la existencia humana, el sentido de la vida, la muerte y lo que podría existir después de ella. Dice que cada uno presenta argumentos diferentes, como el alma expresa sus dudas sobre su propia naturaleza. Bueno, la religión dice que defiende la inmortalidad del alma y la existencia de una vida eterna. La vida destaca el valor de existir y de aprovechar cada momento, mientras que la muerte cuestiona, dice, que cada momento cuestiona el miedo que las personas sienten hacia ella, y sostiene que también puede representar el fin del sufrimiento. Bueno, al finalizar se revela que todo era un sueño, pero el desenlace muestra a un hombre que decide quitarse la vida, dejando al lector pues una profunda reflexión sobre el sufrimiento, la existencia y la salud mental. Sino dice que el propósito del cuento no es dar una respuesta clara, definitiva, sino invitar al lector a pensar críticamente sobre estos temas desde distintas perspectivas filosóficas y religiosas. Bueno, también nos pide ahí que contestemos 2 preguntas. ¿Con cuál de los discursos simpatiza usted? Bueno, en mi opinión yo simpatizo con el discurso de la vida, porque dice que resalta que vivir es una oportunidad única para aprender a amar y cumplir metas. Aunque reconoce que existen dificultades, considero que la vida tiene un gran valor y debe aprovecharse al máximo. ¿Qué interrogantes o inquietudes le generó el cuento? El cuento me hizo reflexionar sobre qué ocurre después de la muerte, si el alma es inmortal y por qué el ser humano teme tanto a morir. También me hizo pensar si la religión ofrece respuesta definitiva o principalmente a nosotros. El cuento narra que el señor Rodríguez recibe una extraña invitación firmada por la muerte para asistir al foro de diálogos metafísicos en el campo de los durmientes. El señor Rodríguez, con temor pero a la vez con duda, decide asistir a la reunión, donde se encuentra con 4 personajes, entre ellos el alma, la religión, la vida y la muerte, cada uno con diferentes opiniones sobre la existencia. En esto dice el alma: ¿será que el alma es inmortal, es material o es inmaterial? Responde la religión con certeza y dice: el alma es inmortal y regresa a su creador, que es Dios. Entonces viene la vida y dice: yo me presento como un don valioso, pero breve, lleno de alegrías efímeras, pero con también dolor y sufrimiento. En esto viene la muerte y cuestiona todo lo que dijeron los demás. Y dice: nosotros tememos a lo desconocido, pero la vida misma es cuestión y causa de dolor y sufrimiento. Al final, este es un sueño que el señor Rodríguez tuvo, pero que le caló bastante y le sirvió como reflexión, convencido de que la muerte es liberarse del sufrimiento. Entonces el señor decide suicidarse. Aquí es donde yo respondo a mi pregunta número 1 y simpatizo con la muerte. ¿Por qué? Porque antes de nacer estábamos en el mundo de no existencia, sin dolor, sin tristeza. Por tanto, la muerte no es un castigo, sino un retorno pacífico y definitivo al estado de descanso. Respondiendo a mi pregunta número 2, la duda sería: ¿es realmente la muerte la solución al sufrimiento? Esa sería mi duda. Y mi reflexión sería que la vida vale la pena incluso con su dolor. Gracias. En lo
lo personal, el discurso con el que más simpatizo es el de la vida. Considero que a pesar de las dificultades, de los errores y del sufrimiento que experimentamos como seres humanos, la vida también nos brinda oportunidades para aprender, para crecer y para construir momentos de felicidad. Me llamó mucho la atención que el protagonista incluso aplaudiera el discurso de la vida porque refleja cómo muchas personas valoramos la existencia a pesar de sus desafíos. Sin embargo, también considero que el discurso de la muerte nos lleva a una reflexión muy importante. Nos cuestiona por qué los seres humanos la temen tanto si realmente desconocen lo que hay después. Además, plantea que muchas veces la propia vida, la que provoca dolor, frustraciones y desesperanza. Aunque no comparto completamente esta postura, creo que el autor busca que dejemos de ver la realidad de forma absoluta y aprendamos a cuestionar nuestras propias creencias. La lectura me dejó varias inquietudes. La principal es si realmente conocemos el significado de la vida o simplemente vivimos siguiendo ideas que nunca hemos cuestionado. También me hizo pensar por qué sentimos tanto miedo a la muerte, cuando en realidad nadie puede afirmar con certeza lo que hay después de ella. Finalmente, el desenlace del cuento me hizo reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud mental, de prestar atención a las personas que atraviesan por momentos difíciles, porque muchas veces el sufrimiento interno pasa desapercibido. En conclusión, este cuento nos invita a reflexionar sobre la vida, sobre la muerte y el sentido que cada uno decide darle a su propia existencia. Gracias. La noche de los conferencistas es una obra que invita a reflexionar sobre algunos temas más importantes de la existencia de la humanidad, sobre la vida, la muerte, el alma y la religión. El autor presenta diferentes puntos de vista que nos hacen cuestionar nuestras creencias y pensar en el verdadero sentido de la vida. ¿Con cuál de los discursos presentados simpatiza más usted? El discurso con el que más simpatizo yo es el de la vida. Considero que aunque la vida está llena de dificultades y problemas y muchos momentos de dolor, también nos brinda oportunidades para aprender, crecer y disfrutar experiencias. Con el pasar del tiempo le dan sentido a nuestra existencia. Creo que precisamente los momentos difíciles hacen que valoremos mucho más los momentos de felicidad. ¿Qué interrogantes o inquietudes le han generado la lectura del cuento? En este cuento me dejó varias preguntas. ¿Qué sucede realmente después de la muerte? Es una interrogante que nos ha acompañado durante siglos y que cada persona responde según su criterio o su creencia. También me hizo pensar en cómo nos enfrentamos al sufrimiento. A veces las personas sienten que los problemas son demasiado grandes y que no los van a poder superar. Entonces, como al final del cuento, que pueden llegar a perder la esperanza. Esto me hizo reflexionar que la importancia de buscar ayuda a otras personas y recordar que hay muchas alternativas para poder superar. El discurso con el que más simpatizo es el del conferencista, que invita a cuestionar la realidad y no a aceptar las ideas solo porque la mayoría las consideran verdaderas. Me llamó la atención porque demuestra que muchas veces las personas vivimos siguiendo costumbres, opiniones y creencias sin detenernos a pensar si realmente estamos de acuerdo con ellas. Considero que esta postura es importante porque fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de reflexionar antes de tomar una decisión. Además, creo que cada persona debería tener la oportunidad de construir sus propias ideas. A partir de la experiencia, el análisis, el diálogo con las demás, si aceptamos todo sin cuestionarlo, corremos el riesgo de vivir de acuerdo con las expectativas de otros y no con las nuestras, y no con nuestras propias convicciones. Este discurso también me hizo pensar en la importancia de escuchar diferentes opiniones, ya que nos ayuda a ampliar nuestra forma de comprender el mundo. En mi opinión, el mensaje principal de este discurso es que el conocimiento no debe de ser algo estático, sino un proceso continuo de aprendizaje y reflexión. Por esa razón, es el que más me convenció y con el que más me siento identificada. En la lectura del cuento me dejó varias inquietudes relacionadas con la verdad, el conocimiento y la manera en que las personas construimos nuestras ideas. Una de las preguntas que más surgió en mi mente fue:
¿Cómo podemos estar seguros de que aquello que creemos verdadero realmente lo es? ¿Nuestras opiniones son un producto de un pensamiento propio o simplemente el resultado de la influencia de la sociedad, la familia o los medios de comunicación? O podríamos decir en este caso las redes sociales. Otra inquietud que me generó el cuento es si realmente existe una única verdad, o si cada persona interpreta la realidad de acuerdo con sus experiencias o su forma de pensar. Esto me hizo reflexionar sobre la importancia del respeto hacia las opiniones diferentes y respeto hacia la necesidad de dialogar antes de juzgar las ideas de los demás. Finalmente, el cuento me llevó a pensar que la filosofía no solo consiste en responder preguntas, sino también en aprender a formular nuestras dudas. Comprendí que cuestionarnos sobre lo que creemos y sobre el mundo que nos rodea es una forma de crecer intelectualmente.